Muy buenas noches. Otra semana comienza cuando ya le estamos diciendo adiós a enero. Bienvenidos a Nosotros Decimos, yo soy Jonás, a través de la señal de Canal 10 Quiero TV. Hoy es lunes 30 de enero. El mes sigue su marcha y con él el año. Y los temas se van acumulando. Hay muchos importantes que queremos abordar en esta mesa de análisis. Y hoy los invito a que se queden, a que nos sigan en las redes sociales y en nuestra sintonía ordinaria. Vamos a revisar un caso que le da la vuelta al mundo. No es solamente un asunto nacional, están pendientes de él en Estados Unidos, en Canadá y le aseguro en América Latina y quizás al otro lado del Atlántico. Le hablo del juicio en el que el acusado es Genaro García Luna. Hasta el año 2012, más o menos, fue el hombre fuerte de México, el músculo de la seguridad. Y ahora dicen en ese juicio que se lleva a cabo en Nueva York, también uno de los personajes más corruptos en el sexenio que terminó en aquel momento. Vamos a revisar los temas jurídicos, los temas legales, la impactación que tiene sobre todo en lo que hemos venido viviendo después de 2 sexenios, uno que ya está por terminar, ahora en el 2023. Le quiero decir, la seguridad en México sigue siendo una demanda cotidiana. El reclamo de impunidad, de corrupción, sobre todo el reclamo de una impartición de justicia que supere a personas que como Genaro García Luna, aparentemente, hicieron lo que hicieron. Vamos a empezar ya y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Déjeme decirle que tenemos una mesa de lujo esta noche. Nos acompaña nada menos que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, a quien yo le doy la bienvenida. Magistrado, muchas gracias. Jonas, por la invitación. También está con nosotros un colega periodista que le ha dedicado muchos años de estudio y seguimiento al tema de los grupos del crimen organizado, Luis Carlos Sainz. Bienvenido. Jonás, qué gusto, presidente. Bueno, y en unos minutos más se incorporará también a nuestra mesa otro personaje de la vida pública y privada en el estado de Jalisco que a través de una asociación civil le ha dedicado mucho tiempo a la investigación en materia de seguridad, las estadísticas y el devenir durante mucho tiempo de lo que ha sido el acumulado de lo que significa en un país como el nuestro, diría yo hasta a lo mejor con un poco de pretensión, un tanto convulso en esa materia. Anuar García de SOS Jalisco. Ya estará con nosotros en unos momentitos más. Entramos en materia y le quiero preguntar, magistrado presidente, sobre el tema Genaro García Luna. Evidentemente las tareas del Supremo Tribunal de Justicia y de la impartición de justicia en México pues son muy ajenas a lo que está resolviendo un juzgado en los Estados Unidos. Sin embargo, sí deja muchas lecciones, creo yo. Platíquenos cómo lo revisan a distancia. Claro, había que entender que son procedimientos totalmente distintos. En Estados Unidos se lleva un juicio donde va a juzgar un jurado, hay un juez que solamente dirige el procedimiento, pero finalmente la decisión está en los ciudadanos. El decidir si es culpable o no culpable a partir de las pruebas que reciban, sobre todo de testigos colaboradores, una figura donde los norteamericanos han avanzado muchísimo y de hecho fueron los pioneros para que existiera una reforma constitucional en el 2008 y la Constitución regulara el criterio de oportunidad, donde podemos negociar con testigos a partir de información un beneficio que el Estado le pudiera dar en sanciones, en delitos, en reducciones y en fin. Esta figura de testigo colaborador es muy recurrente en los Estados Unidos de Norteamérica, figura que no tenemos nosotros. En México tenemos que no van a resolver testigos o no van a resolver jurados, sino jueces. Y entonces la forma de valorar el del jurado, que es testigos, ciudadanos y jueces, cambia. La figura del testigo colaborador se contempla, pero bajo una figura que se llama criterio de oportunidad, donde se da la posibilidad al fiscal de negociar con un imputado para que proporcione información y poder llegar a las grandes cabezas de organizaciones. Pero es una figura que no tenemos todavía regulada, que falta mucho por avanzar, que los testigos no quieren declarar por el miedo, porque no hay protección, porque no tenemos todos los mecanismos para consolidar esa figura, de manera tal que los resultados en la justicia en México y la justicia en Estados Unidos dista mucho de los resultados y bueno, los tenemos claros, ¿no? Quiero preguntarle, magistrado presidente, aprovechando la oportunidad, que lo hayan detenido en Estados Unidos y no se le haya detenido en México, ¿qué puede significar? Porque eso llama mucho la atención, pareciera que aquí no se ejerce el derecho.
Tenemos un tema específico. Los norteamericanos nos ven como principales aliados económicos, pero también somos sus vecinos. Y como tal, en el país, pues hay que reconocer que se produce la droga, pero también sirve de puente de América Latina para que sea el trampolín para llegar la droga a Estados Unidos. De manera tal que ellos tienen los ojos muy bien puestos en el Estado mexicano y el delito y el delincuente en México. De manera tal que ellos están pensando en cómo contrarrestar el narcotráfico que se da en su país, de manera que voltean hacia el patio trasero de los Estados Unidos y ahí es donde encontramos que sus investigaciones son más técnicas, más profesionales, hay una inversión de dinero en la investigación y bueno, encontramos un resultado más eficaz. Ellos no es que estén investigando todos los delitos que ocurren en México, más bien los delitos que impactan en su nación. De manera tal que encontramos que los casos que se han llevado paradigmáticos de personajes mexicanos han sido por delitos que ellos cometen e impactan en los Estados Unidos. Bien, si me permite, magistrado presidente Luis Carlos, muchos años de estarle siguiendo la pista a eventos que parecen aislados y que luego pueden tener puentes relacionados con otros. Ahora que decía el magistrado Espinosa Licón que han investigado las autoridades judiciales norteamericanas algunos delitos, me acordaba mucho de que justo un día antes de que asumiera Donald Trump, les pasamos al Chapo Guzmán. Hoy ya está condenado a cadena perpetua y vuelve a ser el mismo juez el que tiene en el banquillo de los acusados a Genaro García Luna. ¿Cómo revisamos esto? ¿Qué, digamos, permanentes tareas hacen los investigadores norteamericanos? Bueno, aquí hay que mencionar que son varios los narcotraficantes que han sido detenidos en México y extraditados a la Unión Americana. Incluso que aquí se les llegó a dar la categoría de testigos protegidos, como en el caso del grande de Sergio Enrique, ¿no? Pero que aquí todos los testimonios que él brindó no sirvieron para retener en la cárcel o obtener una sentencia condenatoria en contra de funcionarios de la propia ex Procuraduría General de la República o del Ejército Mexicano. Mucha gente fue encausada con los testimonios del grande, con la calidad de testigo o clave Mateo, y todavía a la fecha hay personas que no han sido sentenciadas en México porque ya no quiso declarar ni vía videoconferencia en la Unión Americana. Entonces, todos esos detenidos que estaban relacionados con Cártel Beltrán Leiva, con Cártel de Sinaloa, ahora han sido aprovechados por el gobierno de los Estados Unidos, dándoles pues algo parecido al criterio de oportunidad, ¿verdad? Ya beneficios, con libertades supervisadas, y la mayoría de ellos ya están libres allá y ahora son utilizados a conveniencia para, en este caso, acusar a García Luna. Veremos si resulta, porque en el caso del Chapo Guzmán yo creo que todos teníamos a ciencia cierta la idea de que iba a ser condenado. En el caso de García Luna tengo mis reservas. ¿Puede resultar declarado inocente? Pues yo lo veo como que no se le va a cargar la mano ni con una cadena perpetua, y que además, conforme están avanzando los testimonios, hay muchas contradicciones y algunas cosas que pues como que faltan datos certeros, ¿no? Como aquí diríamos, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Allá ninguno ha dicho nada en concreto, fechas exactas, lugares, incluso entre lo que dijo el Lobo Valencia y lo que dijo el Grande, pues hay como discrepancias, ¿no? Cuando se supone que los dos van en el mismo camino a imputar por esa protección que presuntamente daba García Luna y el sistema de seguridad mexicano a estos grupos criminales. Bueno, hay aquí evidentemente componentes políticos. Claro. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues todo el tiempo ha exhibido con mucho desagrado lo que fue la gestión de Felipe Calderón, quien era presidente, mientras Genaro García Luna era secretario de Seguridad en el país. Por eso salimos a preguntarle a algunas personas qué opinaban, si este juicio va finalmente a perjudicar o no a Felipe Calderón. ¿Les parece si los vemos un momento? Si nos ayudan en producción, vamos a ver este brevísimo sondeo. Pues yo digo que sí, pues todos están relacionados todos los políticos, ¿no? Es los que, usted sabe que eso es la mera corrupción ahí adentro. Entonces ahora pues saquen los trapitos al sol y por eso yo empiezo a escarban y es cuando sacan, ¿no? A relucir quiénes están dentro, qué conexiones, todo eso, ¿no?
Debería, porque ni modo que él no supiera. Pues un presidente se supone que está enterado de todo lo que sucede en el país, para bien o para mal. Sí, sí le va a repercutir. Pues por los malos manejos que han llevado o que llevaron. Sí. Pues yo creo que sí. Sí, por el simple hecho de que eran del mismo equipo, ¿no? Entonces, aunque no tenga conocimiento completo de política y no soy muy seguidor muy partidario, pues como ciudadano sí creo que ahí se va a desencadenar una serie de culpables, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes opiniones de ciudadanos que cruzaban por el centro histórico de Guadalajara. Podríamos tener otras 50 y creo que mayoritariamente iban a coincidir en lo mismo. Este juicio repercute en la imagen, en la persona de Felipe Calderón. Pero vamos a entrar en materia sobre ello más adelante. Ahora quiero saludar con mucho gusto al doctor Anuar García. Doctor, ¿cómo está? Un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Oiga, pues ya estaba usted aquí presente cuando estaban vertiendo las primeras opiniones. Me gustaría mucho que nos regale su diagnóstico sobre el tema. ¿Qué significa este juicio, el de Genaro García Luna? ¿Se hace por fin justicia? ¿Hasta dónde alcanza? Es increíble cómo tenemos que llegar a tener una participación de Estados Unidos para tener justicia en un caso que tiene que ver con delincuencia organizada. El tema de la política criminal actual del país, pues es un tema muy echado para atrás, una política de no ir en contra de los delincuentes, salvo que vaya a venir algún presidente, como fue el caso ahora con el Culiacanazo versión 2.0, y pues se está dando este proceso de posible extradición para esta persona. Sin embargo, hablando del caso de García Luna, creo que la única justicia que puede llegar es si viene de Estados Unidos, por lo que acabo de mencionar. Sin embargo, me preocupa, como le preocupa a todos en particular, tanta contradicción que ha habido, ya lo mencionaba nuestro compañero, falta de señalamientos directos en contra de él por los dos testigos más importantes que se han presentado hasta el día de hoy, donde el Grande menciona específicamente que sabía que un tercero, que era el famoso Botas, grababa las llamadas, grababa los encuentros, pero no hay hasta ahorita ningún señalamiento de la posible difusión de dichos datos de prueba. Y por otro lado, Nava Valencia, el Lobo, cuando él declara que supuestamente le entregó $10 millones a esta persona para tener una protección entre 2000 y 2006, cuando está al frente de la AFI, y con posterioridad de 2006 a 2012, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, hay una cuestión muy extraña porque le detuvieron un cargamento con 23.5 toneladas de cocaína en Manzanillo, y si hubiera estado pagado, hubiera sido concordante o mínimo hubiera tenido algún ataque, porque luego él mencionaba que había pares colombianos. Todo esto hace presumir, recordemos que como bien señaló el magistrado presidente, quien resuelve es un jurado, no es un juez. Efectivamente, allá el juez solamente guía. Y el jurado debe de tener dudas respecto a la credibilidad de estos testigos que funcionan como colaboradores, pero que están dispuestos a decir lo que sea, contra quien sea, con la finalidad de que se les reduzca su prisión. Allá es mucho más benévolo el sistema judicial que en México, y las penas son menores. Entonces, creo yo que el jurado sí va a tener serias dudas, y vamos a ver, a menos que la Fiscalía aporte mayores datos, corren el grave riesgo de cometer un grave error y que quede impune incluso en Estados Unidos este tipo de delitos. Decía yo hace unos momentos que luego hay elementos políticos que inciden, al menos en la opinión pública aquí en México, porque aquí no lo están enjuiciando. Hoy mismo, hoy 30 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice, no, si aquí también tenemos denuncias contra él y no descarto la posibilidad de que solicitemos su extradición. Eso tiene fundamento porque hasta antes se había hablado de que no había procesos en contra. Sí. Es un tema curioso, el tema del enriquecimiento ilícito que le están atribuyendo ya había sido rechazado por falta de elementos. Es un delito que no trae prisión oficiosa, con el cual él pudiera obtener alguna medida cautelar distinta a la prisión, a menos que se lograra justificar. Y los otros delitos que se le están señalando, se sabe por los pocos datos que se tienen, que se encuentran muy endebles. Pero yo creo que todo se va a centrar en Estados Unidos, y creo yo que el tema de México lo podrán combatir sus abogados. El tema otra vez de la justicia en México, cuando se trata de un tema de delincuencia organizada, estamos muy atrás.
Y pues bueno, ahorita creo yo que nos tendríamos que estar un 98% en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Doctor Anuar García, Luis Carlos Sainz, magistrado presidente Daniel Espinosa. Amigos, voy a hacer una brevísima pausa. Regresamos a Nosotros Decimos. Vamos a revisar, si nos permiten, y con toda la brevedad que amerita el caso, ese trayecto de la historia de nuestro país en el que Genaro García Luna se convirtió pues, rápidamente en el hombre fuerte de la seguridad, o de lo contrario. Aquí tengo a nuestros invitados, regreso con ustedes. Bien, ya estamos de regreso. Nosotros decimos esta noche del lunes 30 de enero. Y quiero abordar el tema recordando que luego se dice mucho que en México no tenemos memoria, por eso nos pasa lo que nos pasa. Yo creo que en términos de inseguridad y violencia, pues qué bueno que se nos olvidan algunas cosas, porque si no sería imposible vivir con ello todo el tiempo. Y durante el periodo de Genaro García Luna como secretario de Seguridad, pues recuerdo la emergencia de los Zetas, y de otros eventos que fueron catastróficos o al menos nos impactaban durísimo. Recuerdo los narcobloqueos aquí en la zona de Guadalajara y bueno, recuerdo también otros eventos como aquella matanza increíble de más de 70 personas en San Fernando, Tamaulipas. Luis Carlos Sainz, a lo largo de estar acumulando todos estos datos, ¿cuál es la trayectoria de Genaro García Luna? ¿De veras es el capo de lo que se está reflejando el día de hoy? ¿O se trata, como nos decía el doctor Anuar García, el magistrado Daniel Espinosa, pues de ciertas pruebas un tanto endebles que todavía no encuentran corroboración? Si en su momento se hubiera detectado eso, que era un pillo, un capo, pues seguramente se hubieran hecho los señalamientos correspondientes, ¿no? Lo que sí podemos señalar es que durante su ejercicio, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a partir de 2006, esos finales, diciembre de 2006, a cuando acabó el periodo de Calderón, en 2012, se incrementaron los delitos, los homicidios, las desapariciones, crecieron el número de grupos de la delincuencia organizada con nombres nuevos, pues, por ejemplo, conocíamos a la familia michoacana en tierras de Felipe Calderón, después surgieron los Caballeros Templarios, surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, hubo más grupos criminales que se empezaron a pelear los territorios derivado de esa violencia y de la detención y descabezamiento de los grupos que ya estaban, ¿no? Llevar a prisión a infinidad de personas hasta rebasar los más de 220,000 privados de libertad. Ya con Peña Nieto alcanzamos casi el 250,000 de personas en la cárcel, ¿no? Que con el sistema de justicia penal acusatorio, pues le quedó a López Obrador en 197,000. Ya vamos en 230,000, por cierto. Pero todo eso, todo ese cúmulo de hechos, la aparición de nuevas figuras del crimen organizado, la solicitud de esos personajes por los Estados Unidos, que es lo que a veces nos permite visualizar a quiénes son los supuestos líderes, yo creo que es parte de la herencia de Genaro García Luna. ¿Y de Felipe Calderón? Pues claro, él era el presidente, es de la mayor responsabilidad, ¿no? Había en la economía, en la seguridad, en todo, ¿no? Es que luego se hace muy sencillo hacer esa valoración, pero sí había un señor que entrevistamos en el sondeo, dice, pues ¿cómo no iba a saber el presidente? ¿Qué opina Luis Carlos Sainz, el periodista? ¿De veras Felipe Calderón, como ha dicho Margarita Zavala, no se daba cuenta? Yo creo que sabes todo, ¿no? O sea, independientemente de que tu secretario de Estado en X tema se maneje por la libre, pues se da cuenta la gente, o sea, el mismo personal de seguridad y gente que tienes tú de confianza en las diversas dependencias, porque no es nada más nombrar un secretario, también te nombro un subsecretario de mi gente y te nombro un montón de personas, ¿no? Entonces yo pienso que no podría estar García Luna operando por la libre totalmente sin reportarle novedades y sin que también el entonces presidente se diera cuenta. Sí, porque además pues no vivía en una burbuja, hay todo un equipo de gente. Porque además sí se mencionaban cosas, o sea, ya se hablaba de, pues eso mismo que hoy se refleja en las series, eran los rumores de aquel entonces. En las series televisivas. Magistrado presidente Espinosa Rincón, déjeme preguntarle ahora en términos así muy jurídicos,
Recuerdo también que en ese sexenio pues murieron 2 secretarios de gobernación en situaciones de las cuales siempre se sospechó de si no había habido intervención de la criminalidad o cuando menos la intención de provocarles un accidente que a la postre les quitó la vida. De hecho, de ahí viene la compra del famosísimo avión presidencial, de la pretensión del expresidente Felipe Calderón por dotar al gobierno federal de un equipamiento aéreo lo suficientemente seguro. Recuerdo el caso Florence Cassé, que también nos metió en un conflicto diplomático con el gobierno francés. ¿Qué ha cambiado en la operación del Poder Judicial, que siempre está sujeto a lo que haga la Procuraduría General de la República o Fiscalía, de 2006 a la fecha? Muy bien. Recordemos que en aquel momento teníamos un sistema de justicia tradicional donde todo se registraba a partir de actuaciones, que esas actuaciones a la postre iban a constituir pruebas y de ahí se valoraban esas pruebas. En el caso Florence Cassé advertimos cómo se había alterado, o al menos la defensa logra justificar la alteración de hechos, de la detención específicamente, y surge un criterio extraordinario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que el ponente fue Lelo de la Rea sobre el efecto corruptor, el hecho de falsear y alterar las cosas donde lleva a la postre a la falta de credibilidad de todo un procedimiento, que fue lo que sucedió en el caso. Pero fíjate, en torno a las preguntas, tendremos inferencias de decir, bueno, si el secretario hizo cosas ilegales e indebidas, infiero que el superior se enteró, pero son inferencias no sólidas y no sustentadas ni corroboradas con un dato de prueba. Ya mencionaban Anuar y Luis Carlos el tema de los 3 testigos claves que tenemos. Uno de ellos, el futbolista Lolo, fue desechado por juez porque son puros rumores. Bueno, tenemos otros 2 que, si bien hacen señalamientos, son contradictorios, y en ese sentido el testimonio de esos testigos colaboradores tienen que aportar 3 aspectos específicos en la información que van a proporcionar. Que sea esencial la información, esencial para descubrir el hecho delictivo, pero también que sea eficaz para justificar el delito y la responsabilidad. Y el otro, que sea fidedigna. No es nada más y que yo diga que hay un delito y que participó fulano de tal, sino tengo que justificar que esa versión que yo doy es veraz. Al cumplirse estos requisitos, pues tendré un testimonio válido para poder sustentar una sentencia. Si no cumplo con esos 3 requisitos, pues evidentemente que no podemos llegar a una sentencia condenatoria. Aunque aquí se trata, vuelvo a insistir, de convencer a un jurado. Y es muy distinto el de convencer a jueces o a un juez que de manera técnica haría la valoración. De manera técnica, pues los testimonios los tenemos ineficaces. En la forma de valoración del sistema norteamericano, pues habríamos que analizar si el jurado en su totalidad está convencido de la participación. Si no están convencidos, la totalidad deberá nulificarse el juicio y volver a empezar. Si están todos convencidos de absolver o condenar, pues emitirán la sentencia, pero a partir de una íntima convicción. Un sistema muy distinto al que nosotros tenemos. Déjeme preguntarle, y hasta con ingenuidad, magistrado, ¿se hace mejor la justicia en Estados Unidos? Fíjense que hay un planteamiento interesante en toda América Latina, en el sentido de que aun cuando tenemos el modelo acusatorio, que creímos que era un modelo que venía a resolver todos los problemas de seguridad y justicia, que el día de hoy no ha consolidado el modelo, sigue generando desconfianza, esa sensación de impunidad, de falta de credibilidad del sistema, que ahora se replantea que no es en dejar la justicia en manos de jueces, sino en manos de la ciudadanía, en manos del jurado. Y precisamente los argentinos y los chilenos están replanteando de ahora modificar el sistema de justicia para hacerlo a través de jurados, al menos en los delitos de alto impacto. Ya los argentinos lo tienen en determinadas regiones y ahora tratan de convencer a toda América Latina de que la mejor justicia es a través de jurados. Vamos a ver en el futuro si esta idea permea. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que en el tema de credibilidad, en el tema de generar confianza, ha funcionado. Porque no se cuestiona al juez. Fue ciudadanos comunes y corrientes los que fueron a escuchar las pruebas y decidir si estaban convencidos o no sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, y finalmente se tacha menos de corrupción, porque no se pudo convencer a 12 ciudadanos de resolver contrario a las pruebas que vieron, escucharon y analizaron.
Bueno, hay muchas historias cinematográficas que nos hacen entrar en duda. Doctor Anuar García, la misma pregunta. Digo, derivamos un poco con el caso García Luna en el sistema de justicia. Para un abogado que constantemente está pues, representando intereses particulares ante nuestros juzgados, ¿es mejor nuestro sistema judicial? Creo que es diferente, como bien mencionaba el magistrado presidente, es muy diferente por cualquier cantidad de situaciones. Primero que nada, aquí los jueces pues son técnicos, entienden perfectamente el fondo del asunto y creo que en muchas ocasiones sacan resoluciones más justas, porque obviamente los otros son ciudadanos, se dejan llevar por la empatía, se dejan llevar por los sentimientos, se dejan llevar por lo que ellos desde su leal saber y entender consideran justo o injusto, y creo que eso en ocasiones llega a ser un grave riesgo. Hemos visto casos en Estados Unidos, incluso de cadena perpetua, o que los han condenado a muerte en algunos estados, donde las personas luego se demuestra con pruebas posteriores de ADN, por ejemplo, que no cometieron el delito por el cual fueron juzgados. Creo que ese es un riesgo grave por el cual yo no estaría de acuerdo en que fuera un jurado el que estuviera llevando a cabo este tipo de asuntos, además de que con la alta inseguridad que se vive en México, creo que serían fáciles de presionar por medio de sus familiares dichos jurados para que emitieran una resolución en tal o cual sentido. Ya existen una serie de protocolos para proteger a los jueces aquí en México que no son suficientes, pero ahora imagínate tener ciudadanos comunes. Creo que sería un tema bastante complicado. Lo que sí creo que en un momento dado es efectivamente es que hay menos corrupción por el hecho de que sean ciudadanos y es más eficiente la protección de los mismos en Estados Unidos, pero no creo que sea el caso en México. Y creo que en caso de que se implemente lo que usted mencionó, pues ya estaríamos hablando de eso más adelante. Muy bien. Tengo que hacer una nueva pausa. Estamos charlando esta noche aquí en la mesa de Nosotros Decimos con el presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa, con el periodista Luis Carlos Sainz, con el doctor en Derecho y especialista en temas penales, el doctor Anuar García. Ya regreso. Bien, ya estamos de regreso y rápidamente vuelvo a la charla con nuestros invitados. Doctor Anuar García, recuperando un poco lo que planteábamos en el segmento anterior, recordaba yo el caso de Florence Cassé, que en algún momento lo abordamos en alguna de estas mesas. Recordaba el tema de la muerte de los dos secretarios, el primero que coincidió con la elección de Barack Obama. Ese día no se me olvida porque tuvimos que dividir la portada en dos. Por primera vez un afroamericano llegando a la presidencia y nosotros aquí pues viendo cómo moría en un accidente aéreo, en un supuesto accidente aéreo, el que era el hombre fuerte del Calderonato. Pero preguntándole a usted que ha estado siguiéndole la pista a los temas judiciales, que recaba constantemente las estadísticas de la criminalidad y que además recuerdo perfecto, siempre nos ha dicho en estos espacios, pues de las deficiencias que tiene nuestro sistema de procuración y también de enjuiciamiento de los presuntos responsables. En el caso de Genaro García Luna, decía usted, si no es en Estados Unidos no va a haber justicia, porque también ya comentábamos que tiene algunos temas pendientes aquí. Es un tema complicado por el hecho de que aquí se politizó el tema de la justicia cuando estamos hablando de temas donde interviene el presidente López Obrador. Obviamente él lo tiene como un estandarte en contra pues, del Calderonato. Recordamos esta disputa que existe entre el actual presidente y el expresidente, y obviamente está empujando para que existan órdenes de aprehensión en su contra. Si bien es cierto, hay un tema de enriquecimiento ilícito que es reciente, que había negado la orden de captura con anterioridad, ahora ya se encuentra vigente. También está el hecho de que lo están vinculando con el tema de Rápido y Furioso. Sin embargo, creo yo que de la información que se ha dado a los medios, creo que pudiera llegar a tener defensa, porque hay un señalamiento de la red de operación de Luis Cárdenas Palomino con 130 empresas, que era la forma como llevaba a cabo el lavado de los recursos que ya fueran obtenidos por peculado, por enriquecimiento ilícito, hasta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el famoso lavado de dinero, pero lo quieren vincular también directamente a García Luna por el simple señalamiento, pero ahorita lo mencionó muy bien el magistrado presidente. Una cosa es que exista la suposición que él pudo haber estado involucrado,
pero no se demuestra que existan mayores datos de prueba. No lo dudo que haya habido un aumento en su capacidad económica por el tema del enriquecimiento ilícito, pero creo que va a tener materia de defensa, porque aquí en México lo vemos una y otra vez, y luego se concede los amparos por la mala integración, y sobre todo cuando es un caso político que lo hacen así de rápido, nos ha tocado defender una serie de asuntos políticos donde por la prisa hacen malas cosas. Me suena un poquito como que no está muy bien integrada por ahí esa carpeta de investigación, independientemente que se concede la orden de captura, ya se ha negado con anterioridad, vamos a ver qué tantas presiones políticas hay o no, pero siempre hay un poder judicial federal que al día de hoy sigue siendo autónomo, que en un momento dado pueden recurrir a él y pueden obtenerse un amparo. El tiempo no lo va a ir diciendo. Déjeme preguntarle, doctor Anuar García, vamos a suponer un escenario que no es, creo yo, descabellado, que el juez Brian Cogan diga, pues no tengo elementos, es inocente Genaro García Luna. En ese momento, ¿es traído detenido a México o hasta que corra todo un procedimiento? No, lo tienen que extraditar. Lo normal que hacen es que dentro de las próximas 24 horas es puesto en alguna parte de la frontera norte del país. Ahí se le entrega, por el caso en particular que estamos hablando, seguramente lo entregarían a las autoridades mexicanas para que le hagan efectiva esta orden de aprehensión. Ahorita el magistrado presidente mencionaba algo muy cierto, el hecho de que se encuentra en el capítulo de delitos relacionados con la corrupción, el enriquecimiento ilícito, si bien es cierto, trae prisión oficiosa, hemos visto por ahí un criterio en el sentido de que no porque el delito venga señalado como tal en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los otros delitos, no por eso necesariamente tendría que decretarse en la misma de cajón. Creo que es un tema que tendrán que ver sus abogados, pero efectivamente eso es lo que va a venir pasando, y yo creo que si sigue gobernando Morena, pues obviamente ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Va a quedar detenido, por más que le muevan, porque es un triunfo político para ellos el ir en contra de alguien que tiene algo que ver con Felipe Calderón. Magistrado presidente, decía usted que en el proceso judicial estadounidense, pues quienes deciden son los integrantes del jurado. Si Genaro García Luna estuviera en este momento en México, ¿habría bases para poder presumir una sentencia condenatoria? De los 3 testimonios importantes como testigos colaboradores que tenemos, uno es de puros rumores y los otros 2 emiten versiones contradictorias, pues evidentemente que de acuerdo a las reglas de valoración difícilmente podríamos obtener una sentencia condenatoria. ¿Él ya estaría libre desde hace rato? No, porque habría que terminar el procedimiento, pero en sentencia creo que finalmente el resultado debe ser inexcusablemente un absolutorio. Y por más que se acumulen testimonios, nada va a cambiar. Sí, pero si no es un testimonio que dé información, vuelvo a insistir, esencial, eficaz y fidedigna, no puedo sustentar una sentencia donde el efecto es privarte de la libertad porque tengo pruebas contundentes de que participaste en él. Ante la sospecha o ante la duda razonable de la culpabilidad, lo que procede, de acuerdo al principio constitucional, es la libertad. Así es. Ahora bien, magistrado, con el tema de los documentales, en algún momento, lo recuerdo bien, decían que había más de 1 millón de fojas, es decir, copias o hojas tamaño carta, supongo, no sé si allá también sean tamaño oficio, de acumulado de todas las pruebas que estaban acumulando contra García Luna. ¿Y ahora dónde quedó todo eso? Bueno, lo que pasa es que muchas de las ocasiones, les diré, el expediente se va formando por 2, 3, 4 registros y luego toman 100 testimonios que no aportaron nada, pero que ahí no los pueden quitar esos testigos del expediente. Y luego piden copias y luego se agregan las mismas copias y se van haciendo tomos y tomos, pero todo lo que sustenta es 2 o 3 testigos. Todos los demás documentos y testigos no aportan absolutamente nada en la investigación. Se hizo una investigación exhaustiva, pero no son pruebas contundentes para sustentar o el delito o la responsabilidad. Y eso ocurre recurrentemente en delitos de delincuencia organizada o delitos de alto impacto. Caray, me estoy quedando con la impresión de que a lo mejor no pasa nada. Luis Carlos, ¿sería un triunfo? Digo, se lo pregunto al periodista también. ¿Sería un triunfo para Felipe Calderón que finalmente Genaro García Luna quede absuelto? Desde luego que sí. En el contexto claro del que estamos hablando, ¿no? Claro que sí, independientemente de que sobre el tema concreto de Felipe Calderón, que ya hablabas de la animadversión del presidente, no lo siento tan fuerte como no lo ha sido contra Peña Nieto, a pesar de todo el bla, bla, bla que se decía.
y contra ellos parece que no va a haber nada, ¿no? De antemano. Y sí, desde luego que Felipe Calderón, que ahorita está sudando allá en España, pues seguramente va a estar más tranquilo, porque sí es un triunfo el hecho de que pudiese ser absuelto García Luna. Y entonces, Luis Carlos, ¿qué pasa con todo ese sexenio del mal? Porque tuvo algunos episodios diabólicos, francamente. Bueno, hubo hechos de violencia terribles, tremendos, que quedan ahí en la constancia. Es más, ni siquiera hacen un esfuerzo. Son recordables 100%. Que esos no están en juicio. O sea, eso No, nada que ver. Nada que ver, pero me refiero también a las causas mexicanas o a las carpetas y averiguaciones. Como decía el doctor Anwar, probablemente lo más que veamos es que si llega García Luna a México sea encarcelado en este sistema penal acusatorio que cada día se parece más al mixto, ¿no? O sea, pero de ahí no va a pasar, ¿no? Y con el tiempo también. O sea, están el caso de Rápido y Furioso, por la supuesta introducción de más de 2,000 armas a territorio mexicano, que para seguirlas y que no sé qué, y se perdieron y pues ahí se hizo el tráfico de armas, ¿no? Pero Facundo Rosas, que fue el director de la Policía Federal, él ya la libró. A él le dictaron auto de formal prisión, porque fue en el anterior sistema, y en la apelación ya la libró. Sigue preso en Sonora por otra cosa, pero es donde mismo que está una orden de aprehensión contra García Luna. Luego está el caso del enriquecimiento ilícito, que ahí parece que se habla de 27 millones de feria, cuando él, tanto como titular de la AFI como de la Secretaría de Seguridad, logró ganar 23 y feria. Hay un desajuste ahí como de 4 y feria millones, pero no de los 27. Y luego está el asunto de la corrupción en los contratos para concesionar los penales federales, ¿no? Que es un lastre a la fecha y que se han tenido que cerrar algunos para llevar esos presos a los lugares donde ya se estaba pagando de antemano su manutención. A pesar de que no haya presos, se pagan las comidas completas de la capacidad completa, ¿no? Un contrato de 20 años y en unos casos creo que hasta más, con las empresas privadas. Pero eso no necesariamente es un delito. No necesariamente. No necesariamente es un delito. Digo, finalmente es un Estado uso del así han estado presupuesto. operando, exactamente. Y está el asunto de Pegasus también, que pues faltaría saber si hay un delito o no en Que la acaba de compra y reconocer la adquisición de Marina ese y la equipo. Sedena que ellos lo siguen usando. Así es. Estoy de acuerdo. Entonces no se ve fácil. No. No se ve fácil. Doctor, ¿estamos mejor o peor que antes? Siempre partiendo del sexenio en el que el señor García Luna fue secretario de Seguridad. Actualmente, Sí. en materia federal, muchísimo peor. Porque el gobierno federal ha retirado recursos importantes al tema de seguridad. No nomás a los estados, no nomás a los municipios, sino también para el tema de Fiscalía General de la República. Les ha quitado una gran cantidad de recursos. Si te das cuenta, la persecución en contra de delincuentes, hace mucho que no escuchamos un golpe fuerte que desmantelen algún grupo delictivo. Hemos sabido que la Unidad de Inteligencia Financiera ha participado en ciertos aseguramientos. Tuvo el del Agave Azul, donde hubo cerca de 2,000 cuentas que fueron congeladas, pero que una a una han ido perdiendo mediante amparos. Dicho control por parte del Estado venía por una solicitud del extranjero, pero aquí en México realmente no está sucediendo nada. En aquellas épocas veíamos una acción mucho más fuerte y más enérgica de parte de la autoridad. Ahorita el gobierno federal ha sacado la mano, por eso está proliferando tanto el tema del crimen organizado, por eso hay tanto tema de lavado de dinero y no se ve que se esté yendo en contra de estos grupos delictivos, por eso hay tanta violencia, por eso hay tantas desapariciones y todo viene desde la cabeza de Presidencia de la República hacia abajo. Si tomamos en cuenta que el mismo fiscal general de la República van y lo operan, su vida corre peligro, nadie está enterado, se hace una mala información y se creía que hasta había fallecido y nadie dice nada y resulta que no, que se está recuperando en su domicilio de una operación de columna. Ahí te das cuenta cómo ni siquiera hay esa información, hay problemas entre las diferentes secretarías, Marina, Sedena, con FGR, todo el mundo desconfía de todo el mundo, ya lo vimos con los Guacamaya Leaks. Entonces nos damos cuenta que las cosas están muy echadas para atrás. Es muy complicado ahorita acceder a la justicia en Fiscalía General de la República. Todos los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada es muy complicado que tengan el apoyo también y tiene todo que ver con la política criminal del actual gobierno.
salvo, como lo mencioné al principio, que venga Biden otra vez y que tengas que entregar algún capo para lograr que aterricen en el AIFA o cualquier otro pretexto que tú tengas para que el presidente se encuentre tranquilo. Pero esto tiene que cambiar, porque ya el nivel de inseguridad que estamos viviendo por esta falta de decisión del gobierno federal, pues lo vivimos todos los días en todo el país, cosa que antes no sucedía. Bien, tengo que hacer una pausa, si me permiten, rapidísimo. Vamos al corte y regreso a nuestro segmento final para hacerle preguntas de otra naturaleza a nuestros invitados, que están ligados con lo que nos convidó el día de hoy, el caso García Luna, pero que nos obliga a pensar en lo que vivimos en el día a día. Ya vuelvo, esto es Nosotros Decimos. Amigos, estamos de regreso. Este es el último segmento de Nosotros Decimos esta noche. Yo sé que el tema es apasionante. Lleva días convertido en uno de los tópicos de los que más se habla. Algunos con cierto fondo, otros la verdad descabellados, pero es de lo que se está hablando en las redes sociales. Por eso a mí me alegra que esta noche en esta mesa hayamos podido reunir a personas con un conocimiento profundo y además previo de lo que ocurre con este tema y de que estemos sacando conclusiones. Pero si usted está viendo el programa y dice, empecé tarde, recuerde que lo tenemos completo en nuestras redes sociales, puede buscarlo en YouTube de Quiero TV, lo tenemos también la transmisión en Facebook, que ahí queda, y le vamos a compartir en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, en Instagram, algunos segmentos de las opiniones de los invitados. Bueno, dicho eso, regreso. Magistrado, déjeme preguntarle, no necesariamente ligado con el caso Genaro García Luna, pero sí, como lo decía yo al iniciar el programa, uno de los, una de las banderas que más empujaron la causa de Andrés Manuel López Obrador, candidato, era el compromiso de hacer una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Yo no le voy a pedir a usted que nos dé una evaluación de los resultados, pero sí le quiero preguntar, como cabeza del Poder Judicial en Jalisco, ¿cuál le parece que ha sido el derrotero que estamos siguiendo? A lo mejor en temas de inversión, en temas de aplicación de correcciones donde han encontrado deficiencias y sobre todo porque recuerdo que en algún momento el propio presidente dijo vamos a purgar la corrupción en el Poder Judicial y se refería no solo al federal, sino a los estatales. El Poder Judicial, siempre he dicho, no es un poder popular. Y no es un poder popular porque no construimos calles, obras. Nosotros resolvemos finalmente causas, asuntos, juicios civiles, familiares, mercantiles, penales y ahora laborales, en atención, en materia penal, de las pruebas que recabe el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución que depende del Ejecutivo, no depende del Judicial. Si hablan, por ejemplo, de impunidad, ¿sí? Porcentaje de impunidad, pero están hablando del total de denuncias archivadas por el Ministerio Público que no llegaron a ser judicializadas al Poder Judicial. Y se habla siempre de impunidad en el sistema de justicia, pero son temas del Ejecutivo, porque el Ejecutivo está al mando de la Fiscalía. Se habla de fiscales autónomos, independientes, pero finalmente dependen del Ejecutivo, no dependen del Judicial. Yo no he visto un cambio sustancial. Dice una frase que el amor se demuestra con dinero y no hemos visto en los poderes judiciales un apoyo que se vea sustancial para efectos de mejorar el número de juzgados. Yo no tengo dinero para crear más juzgados penales. El día de hoy en zona metropolitana tenemos 21 jueces de control que también son de tribunal de enjuiciamiento y que también son de justicia de adolescentes. Hablando de justicia de adolescentes, el Poder Judicial Federal, pero también la Fiscalía General de la República debieron haber creado toda una institución, un organismo para la justicia de adolescentes. No la han creado, se la dejaron a los poderes judiciales de los estados. El Poder Judicial Federal tenía el narcotráfico, era tema de ellos, los narcomenudeos, y de un plumazo se lo quitan, se los mandan a los poderes judiciales de los estados sin recursos. Sin recursos nos dejaron todo el trabajo que es federal. Dirán, pues es narcomenudeo. Sí, pero atrás del narcomenudeo, ¿qué hay? Hay crimen organizado, hay la venta, distribución de la droga, el tema de proteger la tiendita de venta. Y todo eso es crimen organizado.
Hay desapariciones forzadas, pero atrás de la desaparición forzada, que lo queremos ver como un delito que se lo dejan al Ministerio Público del Estado y se lo dejan al Poder Judicial del Estado, pero atrás de él, ¿qué hay? Crimen organizado. Hay delincuencia organizada que no vemos una política nacional para combatirlo. Yo no he visto los recursos, yo no he visto la intención, estoy hablando del Poder Judicial del Estado de Jalisco. He encontrado sí una respuesta del gobierno del Estado, pero no de la Federación. Ahora déjeme preguntarle rápidamente para pasar con nuestros invitados, y porque son inquietudes, no todos los días tiene uno chance de platicar con el magistrado presidente. Revisaba un caso que luego se convirtió también en historia cinematográfica. Esto aconteció en Estados Unidos, a lo mejor usted lo recuerda, siglo XIX, el caso de la detención de un buque que se llamaba La Amistad y que comerciaba con esclavos, y que implicó una de las primeras confrontaciones al interior de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil por el tema de la libertad de los hombres. La pregunta entonces es, ¿hemos logrado acercarnos más a la independencia del Poder Judicial o sigue habiendo embates muy potentes en los que el Ejecutivo quiere someternos? A ver, yo te puedo hablar de frente diciendo sí hay autonomía, sí hay independencia, sí los ejecutivos, sí los legislativos quieren tener injerencia en el Poder Judicial, pero difícilmente lo hay. Hablaba el abogado Anuar que hay un Poder Judicial federal, autónomo, independiente, pero también lo hay en los estados. Se habla de que si el gobernador en turno, si los diputados en turno quieren determinado sentido una sentencia, pero encontramos que la sentencia dictada es confirmada en una apelación y un amparo es negado. Cuando encontramos esto, es decir, es que en el Poder Judicial del Estado no hay autonomía e independencia. Sí, pero pasó por una apelación donde un magistrado tiene autonomía e independencia y fueron 3 magistrados los que resolvieron. Y luego se fueron al Poder Judicial Federal y el mismo sentido. Siempre, insisto, hay una sensación de injusticia y de impunidad por el perdidoso, es decir, por quien pierde el juicio, por a quien no se le dio la razón. Siempre estamos en medio de la lucha de 2 personas, quien se considera actor, demandado, víctima, victimario, y siempre tenemos que resolver en un determinado sentido. ¿En atención a qué? A las pruebas que hay en el juicio. Y cuando no se está de acuerdo en la resolución de primera o segunda instancia, pues está el Poder Judicial de la Federación, que el día de hoy, digo, sí hay autonomía e independencia, tanto en el Poder Judicial del Estado, también lo hay en el federal. Se genera una percepción más sólida en el federal que en el estatal, pero lo hay en los 2 poderes. Gracias, magistrado Espinosa Licón. Doctor, voy con ustedes rápidamente y perdón por la premura. Platíquenos después de revisar pues, lo que está ocurriendo en Nueva York. Creo que la historia todavía tiene mucho por contarse. Hablaban de hasta 8 semanas o quizás más que iba a durar este juicio. Apenas estamos estrenando la segunda. ¿Qué es lo que se debe esperar como testigos a distancia? Es muy probable que se vayan a abrir documentos o grabaciones, que eso le daría una gran solidez al caso, a la acusación en contra de Genaro García Luna. Recordemos que cuando fue detenido Arturo Beltrán Leiva, hubo una gran cantidad de información que le fue tomada por parte de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República. Creo que esa información seguramente la deben de estar compartiendo, y si bien es cierto no empezaron tan sólidos, creo que tienen que entregar eso si sí es cierto que se le grababa y que el grande fue una manera de ir introduciendo lo que venía. Porque también se me hace complicado creer que el fiscal de Estados Unidos va a hacer el ridículo sin mayores datos. Creo yo que muy probablemente eso van a aportar para buscar una sentencia. De otra manera sería una manera de defender el caso de una manera muy sencilla, y no creo que se quieran ir con esa vergüenza nacional e internacional en Estados Unidos. O sea, apenas estamos entonces en el comienzo. Así es. Estimado Luis Carlos Sainz, nuevamente gracias a los 3 por estar con nosotros. Preguntarte como estudioso desde el ámbito del periodismo de este tipo de casos, ¿qué es lo que podemos esperar del caso del señor García Luna? ¿Crees que estaremos viendo que se haga justicia? Pues faltan de declarar muchísimos testigos, según se nos ha dicho, podrían ser hasta 80, 90. Y no se sabe quién va a declarar mañana, ¿no? Eso es lo más curioso, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Sin embargo, a mí me preocupa lo que pase acá en México, ¿no? Porque
pues estamos con... ¿Sí le pega al presidente López Obrador o es un asunto que nada Yo más tiene que pienso ver que con el pasado? en la parte política no le pega tanto, ¿no? Más bien me preocupa la parte de seguridad, porque aquí las organizaciones criminales, que cada día son más o más fragmentadas, hay inestabilidad al interior de las más poderosas, ¿no? O sea, se están peleando los del cártel de Sinaloa con los del cártel de Sinaloa en Sonora, en Baja California, se están peleando los del cártel Jalisco, en Michoacán, entre ellos, en Zacatecas, y aparte están peleándose Jalisco contra Sinaloa en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Todo eso me preocupa porque de las declaraciones que dan estas personas, bueno, pues va a haber también venganzas. El Grande decía que ellos detuvieron al hermano del Mayo Zambada, ¿no? Y ambos van a ser testigos en este juicio. Ellos se disfrazaron de policías para detener al rey Zambada. Entonces, cosas como ese tipo, que a lo mejor ya las sabían al interior de las organizaciones, más otras más, puede traer una serie de convulsiones violentas aquí en México, ¿no? Digo que finalmente estos grupos delincuenciales pues tienen su propia lógica y razonamientos, y este hecho de tomar venganza pues es el riesgo que nos tiene a todos sujetos, ¿no? Es que están afectando a la población, cosa que antes decían, es entre ellos, que es parte de la justificación gubernamental, ¿no? Pero se están matando entre ellos, ya no están entre ellos, ¿no? Ya con retenes en las carreteras, si pasas por un territorio que está en conflicto, pasar por Teocalticho, o sea, puedes desaparecer ahí, ¿no? Bueno, ahí está el caso de las hermanas Márquez Pichardo, ¿no? Exactamente, o sea, a eso me refiero, que es un riesgo de que esto pues se ponga peor, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho, doctor Anwar García, Luis Carlos Sainz, maestro, magistrado presidente, amigos que nos acompañan, les agradecemos mucho. Sé que el tema queda así como y luego, pues sí, luego aquí nos seguiremos viendo, porque como le decía y nos participó el doctor Anwar García, quedan muchísimos documentos y además decía Luis Carlos, muchos testigos por desahogarse. Seguiremos siendo pues atentos a distancia de lo que está ocurriendo allá en Nueva York. Esto fue Nosotros Decimos esta noche del lunes 30 de enero. Yo les agradezco, nos vemos en la próxima.